Iniciaremos la sesión del día de hoy, por lo que solicitamos a las y los asistentes, sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad, libre de distractores. Antes de ceder la palabra a la conducción de la sesión, la inteligencia artificial nos ayudará con algunas recomendaciones antes de iniciar la grabación. Esto es Primera Llamada. Comenzamos. Queremos recordarte la importancia de la confidencialidad y privacidad de la información que se presenta. Este video contiene información con fines educativos y de actualización para los colaboradores activos en hospitales Star Médica. Su divulgación o distribución a personas no autorizadas está estrictamente prohibida. Por favor, sigue estas pautas. No debes de compartir este video con personas que no estén autorizadas para visualizarlo. Evita tomar capturas de pantalla, grabaciones de pantalla o utilizar cualquier otro medio para registrar el contenido de este video. Asegúrate que tu dispositivo de visualización esté protegido con una contraseña o PIN, y no lo dejes desatendido mientras el video está en reproducción. Si sospechas que la confidencialidad de este video se ha visto comprometida de alguna manera, comunicarlo de inmediato a tu superior. Para garantizar tu seguridad, es importante que mientras manejas evites visualizar la grabación. Un descuido puede tener un desenlace fatal. Y para poder concluir, hacer de tu conocimiento que el incumplimiento de estas pautas puede tener consecuencias legales y profesionales. Agradecemos tu compromiso con la confidencialidad y privacidad de la información presentada. Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el contenido de esta grabación o su manejo, ponte en contacto con el coordinador de la sesión o con la Coordinación de Enseñanza Corporativa. Gracias por tu cooperación. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia Pantaleón Martínez, cardióloga. Ella es licenciada por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y endoscopista gastrointestinal por parte del Hospital Juárez de México, con un aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su especialidad en el Hospital Español, avalado por la UNAM, de igual forma, y actualmente es gastroenteróloga endoscopista en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, profesora adjunta del curso de especialización de gastroenterología, avalado a la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, y de forma privada se encuentra con nosotros en Star Médica. Doctora, bienvenida, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Voy a poner su presentación. La escuchamos. Bueno, el día de hoy y que es la diferencia de nosotros con un método endoscópico de inmutar, no va a ser terapéutico. No, a diferencia de la colonoscopía y de la CEPRE, se pueden hacer procedimientos curativos en este momento. La diferencia con la cápsula endoscópica es que es únicamente diagnóstico. ¿Sí, no? ¿Me paso por allá? Sí, que me paso por allá y la... No sé por qué. Sí, gracias. Entonces, una de la ventaja que tenemos con la cápsula endoscópica es que nos ayuda a tener diagnóstico, principalmente a nivel del tubo digestivo medio, que es a donde no llega ni la endoscopía ni la colonoscopía, y donde la enteroscopía como tal pues es un método un poco más invasivo. Entonces, nos permite hacer diagnósticos de padecimientos muy precisos, donde no se pudo realizar habitualmente ni con endoscopía ni con colonoscopía. La marca principal de cápsulas endoscópicas que existe se llama Pilcan. Esa fue la marca que la desarrolló y que, bueno, nos ayuda, como les comentaba, principalmente a enfermedades del tubo digestivo. ¿Y cómo va a ser el funcionamiento de esta cámara?
Esta fue aprobada en el año de agosto del año 2000 y actualmente es la primera línea de estudio en enfermedades del intestino delgado. Este es un dispositivo reutilizable, todavía no, y no creo que se hagan por cuestiones de seguridad. Son dispositivos reutilizables, miden 26 por 11 milímetros de longitud. Prácticamente, pues, como su nombre lo dice, es una cápsula que el paciente tiene que tener la capacidad de poder tragarla. Y este se va a deslizar por el tubo digestivo por movimientos peristálticos. La principal utilidad de la cápsula endoscópica es el estudio del intestino delgado y, bueno, pues la visualización del colon es difícil por el contenido de las heces, aunque actualmente se dice, o bueno, es una indicación poder preparar al paciente como si fuera un estudio de colonoscopia. Tiene que estar completamente limpio el tubo digestivo para poder dar la cápsula y que el paciente pueda realizar el estudio. Y la visión endoscópica del estómago es incompleta porque no está distendido en los estudios de endoscopía para que nosotros podamos realizar un estudio donde se pueda ver, justo hace rato el doctor les comentaba, en la colonoscopía para poder ver adenomas, que es una de las principales finalidades de la colonoscopía. Necesitamos tener una adecuada distancia. En este caso, la cápsula endoscópica no nos va a permitir nada de eso, por lo tanto, no sirve para estómago ni para colon. Se ha desarrollado alguna para colon, pero tiene muchas limitaciones justo por eso. Se hizo una para esófago, pero es una cámara completamente diferente. O sea, tiene un mecanismo completamente diferente a la PILCA. Y bueno, pues les decía, mide aproximadamente 26-25 milímetros por 11. Tiene una cámara miniatura en el interior con una fuente de luz. Y esta es la forma en la que puede actuar la cápsula endoscópica, a diferencia de los otros procedimientos endoscópicos, donde el paciente prácticamente está donde realizamos el estudio todo el tiempo del estudio. En esta no. Puede estar hospitalizado o no el paciente, puede ser de forma ambulatoria, ya que lo único que hacemos es darle la cápsula que se la tome. Previamente, ahorita les voy a enseñar, esta es literal cómo está formada la cápsula. Nosotros lo que vemos es esto, así, viene en una cajita, que más adelante se las pongo cómo es. Viene en una cajita, viene cargada y viene un técnico especializado de la marca en el software que tienen como que la activa. Y al paciente se le ponen unos marcadores, unos electrodos y como el software que lleva que se le cuelga al paciente donde va a estar transmitiendo las imágenes. Las imágenes, a diferencia de la endoscopía, no es un video, son una serie de fotografías que va tomando por segundo. Actualmente, son aproximadamente entre 7 a 8 fotografías por segundo y uno de los mecanismos que hace por la peristalsis que tiene el intestino es como ir girando. Entonces la cámara al ir avanzando con la misma peristalsis del intestino va produciendo giros. Entonces va girando y con el mismo giro pues no va tomando las imágenes de un solo sitio porque tiene forma de tomar imágenes tanto de un extremo como del otro. Entonces conforme se va moviendo va tomando esa cantidad de fotos que son, o sea, 8 fotos por segundo de dos extremos diferentes, pues son 16 imágenes que se van tomando, dependiendo en que se puede ver perfecto todo el tubo digestivo, ¿no? Como aquí dice, son radiofrecuencias que transmiten las imágenes a unos sensores situados en la pared abdominal y de la pared a un registrador Holter, que es el que le colgamos al paciente. La cápsula realiza entre 4 a 7 fotografías por segundo durante aproximadamente 9 horas. Este es la imagen que está allá, es literal, como se lo ponemos al paciente y cada que vamos a poner, no es como que nosotros no sepamos cómo se colocan cada electrodo, siempre que vamos a poner uno, viene el técnico con todo lo que tiene que traer para activar la PILCAM y se conectan los electrodos al paciente. Entonces, conectamos el electrodo tal cual viene esa tablita que siempre nos traen. Ellos activan
la camarita, la conectan a una mochilita que es esta que está aquí, que es la que el paciente se lleva, o si está hospitalizado, la tiene ahí colgando todo el tiempo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que es un estudio adecuado? Cuando la cápsula logró recorrer hasta el ciego. O sea, cuando vemos que cae al ciego, es cuando nosotros podemos decir que es un estudio que puede ser suspendido. Ajá. Generalmente la cámara nos avisa cuando entra de estómago a duodeno, que es cuando empieza a tomar fotos. Y después de eso, hasta cuando llega a ciego, o pasan aproximadamente entre 9 y 11 horas, que es el tiempo que va a tardar en transitar. Una vez que esté en ciego, aunque la cámara no ha sido expulsada, nosotros podemos dar por terminados estudios. Como les mencionaba, el procedimiento se inicia con la ingesta de la cápsula, lo dejamos 24 horas con dieta líquida y 12 horas en ayuno. Después, 2 horas más tarde de que se toma la cápsula, el paciente puede volver a tomar sus medicamentos y 4 horas después podemos incluso darle dieta líquida, para no dejar al paciente tanto tiempo en ayuno. Además de que dándole dieta líquida va a estimular la peristalsis y eso permite que la cápsula avance de forma adecuada. Y bueno, como les mencionaba, tras 8 o 9 horas, el paciente acude de nuevo al hospital para desconectar la grabadora, donde teóricamente en ese tiempo tuvo que haber llegado la cápsula al ciego y en ese momento nosotros poder saber y poder empezar a interpretar la cápsula. Una vez que le quitamos al paciente el holter que lleva colgando y le quitamos todos los cablecitos, la cápsula sigue en el interior del paciente, pero ya no va a estar grabando. Entonces, ahí ya el software que tiene la marca nos descarga todas las imágenes y con un programa especial se va a poder hacer la lectura. Actualmente no es necesario que nos aventemos 8 o 9 horas revisando todas las fotografías como a ver dónde ves. El sistema, el software que tiene la marca tiene un sistema diseñado como para detectar lo rojo principalmente. Lo rojo o imágenes que produzcan cierta sombra como de ser sacos o lesiones elevadas. Entonces, ellos lo hacen a través de colores. Entonces, donde ellos ven rojo, te va a marcar la alerta. Como en tal hora, en tal fotografía, tenemos imágenes rojas. O tenemos imágenes de un color diferente que da sombras, que generalmente van a ser tumores, pólipos o divertículos. Entonces, en este estudio no vamos a tener al paciente presente, ni es un estudio que se haga de forma urgente, salvo que tengamos algún paciente sangrando de forma que ya le hicieron endoscopía, le hicieron colonoscopía y no encuentran el sitio de sangrado. Pero para poder hacer este estudio es bien importante que el paciente tiene que estar completamente estable. Este no es un estudio como la endoscopía del paciente está sangrando, corre, mételo, no. Porque uno, tenemos que tenerlo preparado. 2, va a tardar muchas horas en que se pueda hacer la interpretación, porque si bien no te vas a aventar 9 horas viendo imágenes, y te vas a aventar algunas horas revisando, donde nos marca el software que tenemos que tener una revisión como más específica. Y que, pues sí, o sea, y que además no va a ser un tratamiento curativo, ¿no? Algo de la cápsula endoscópica es meramente diagnóstica, no podemos hacer ningún procedimiento a través de ella. Bueno, la expulsión de la cápsula tiene que ser aproximadamente entre los 48 a 72 horas, de 2 a 3 días. Después de eso, si no ha salido, tenemos que empezar a monitorizar al paciente. La cápsula está hecha para que pueda verse a través de rayos X. Entonces, cuando no ha expulsado la cápsula, el laboratorio que lo hace siempre nos da, se va a ver feo, pero literal es un colador como de popó, donde cada que el paciente hace la popó después de que le pusimos la cápsula, literal va a ser ahí para que se pueda colar esa popó y ver que haya salido la cápsula. Habitualmente la podemos ver perfecto, pero cuando no la vemos o por alguna razón después de 72 horas el paciente nos dice, ¿sabe qué? No he arrojado la cápsula, nosotros tenemos la obligación de tomar una radiografía para ver si es que el paciente no se dio cuenta y la sacó o la cápsula está retenida.
Como les mencioné, esta técnica no requiere insuflación de aire, por lo tanto, se puede ver el intestino sin que el paciente tenga dolor, molestias ni distensión abdominal. No tiene estas ventajas, pero tiene las desventajas que hablamos. No permite hacer tratamientos, pues no permite hacer terapéutica, solo diagnóstico. Entonces, pues literalmente la cápsula viene en esa cajita, se la damos a tomar al paciente, nosotros tenemos que ponerle los electrodos, abajo de ese cinturón que trae los electrodos y al lado tiene el holter que se pone para que mande las imágenes y las imágenes se van a mandar al software que es únicamente de la marca que hace la Pilca, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hacemos cápsulas endoscópicas, nosotros la mayor parte de las veces nos dejan la computadora con su software, porque obviamente son software muy caros, que ellos los van rentando. Entonces, si yo les pido una cápsula endoscópica, ellos me tienen que traer todo. El holter, la cápsula, la computadora con el software integrado y un técnico tiene que venir a ayudarnos a descargar las imágenes y hacer todo y a dejarnos listo para que solamente se pueda realizar la interpretación. Ahí, ¿qué es lo importante de ello? Lo importante de ello es, pues obviamente, saber que tiene que estar conectado de la forma correcta, porque si no las imágenes no se van a mandar. Y pues sería un estudio que no va a servir, porque nunca se van a mandar las imágenes al software. Es un estudio muy caro, aproximadamente ahorita una cápsula endoscópica, por lo menos el año pasado, solo en la cápsula, estaba en 32,000 pesos. Ok, el software utilizado en la lectura de la cápsula incorpora dos ventajas respecto al inicial, que tiene un indicador de hemorragia y un indicador de localización. El primero de ellos es un marcador de píxeles rojo, que es útil en caso de hemorragia activa y que permite al médico localizar de inmediatamente el punto de sangrado, aunque, bueno, no son absolutas, pero también hay tiempos que nosotros vamos calculando dependiendo en qué minuto vimos el avance de la cápsula. Algo que para poder interpretar se busca cuando la cápsula cruzó el estómago, cuando pasó el píloro y cuando llegó al ciego, porque ese es el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito lo contamos a partir de que cruza el píloro y llega al intestino delgado, y cuando llega al ciego se hace pues un conteo de cuántas horas son y a partir de ahí empezamos a saber, no sé, si fueron 6 horas y nos dice que está en 3 horas aproximadamente, pues vamos a saber que está en yeyuno o en ilio, ¿no? La localización de la cápsula se obtiene a través de sensores colocados en el abdomen del paciente que nos va a originar una imagen en 2 dimensiones. Y literal, las fotos se ven como una foto de endoscopía y pues esa solamente que no es una foto lineal como en endoscopía, es una foto circular. Y bueno, como les mencioné, la preparación tiene que tener una preparación previa y esto va a ser, actualmente se dice que el método de preparación adecuado o el ideal es con polietilenglicol, que es el Nulitel, ¿no? Que es con lo que preparamos siempre a los pacientes. Y necesitamos que sean los 4 sobres en los 4 litros y esto nos va a permitir una mejor visualización. Sobre todo ahorita vamos a hablar de cuáles son las indicaciones de la cápsula endoscópica, pero la mayor parte de las veces de la cápsula endoscópica, que vamos a usar la cápsula endoscópica, son para padecimientos que no son tan comunes o que a través de otros métodos de estudio no se ha logrado tener el diagnóstico certero. Y bueno, las indicaciones. Las indicaciones del estudio es un estudio de hemorragia digestiva de origen oscuro. Es un estudio donde el paciente sangra, pero se hace endoscopía, está negativo, no se encuentra ningún sitio de sangrado. Se hace colonoscopía, tampoco se encuentra un sitio de sangrado y entonces se tiene que buscar el sitio de sangrado.
Generalmente estos son pacientes que tienen un sangrado crónico, que tienen anemia, que nos dicen que hacen de la popó con sangre, pero no encontramos el sitio de sangrado. No va a ser para aquellos pacientes que están sangrando así horrible y que los tenemos inestables, porque pues ahí, de aquí a que los preparamos, de aquí a que se hace un diagnóstico, ahí o se entra directo a enteroscopía o tratamiento quirúrgico. Otro diagnóstico es la enfermedad inflamatoria intestinal, estudios de cuadros de malabsorción intestinal o sospecha de tumores intestinales y seguimiento de síndromes polipósicos intestinales. Así es, de hecho, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal solamente nos sirve para enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque para la enfermedad de Crohn puede tomar todo el tubo digestivo, que boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, a diferencia de UCI. UCI solamente va a ser en colon. Ajá, entonces, cuando hablamos de que nos ayuda a vigilar datos de la enfermedad inflamatoria intestinal, es para principalmente enfermedad de Crohn. Y bueno, pues les mencionaba que las indicaciones es hemorragia de origen desconocido, visible o oculta. Estos generalmente pacientes que tienen anemia, sospecha de enfermedad de Crohn, sospecha de tumores intestinales o estudios de cuadros de mala absorción como enfermedad celíaca, ¿no? Y la verdad es que cuando un paciente llega a que le realicemos una cápsula endoscópica es porque ya se hicieron muchos estudios y no encontramos qué tiene el paciente y tenemos que llegar como a este tipo de estudios que si bien son menos invasivos, sí son mucho más costosos. Pero también una de las causas, el otro estudio que se hace para estudiar el intestino delgado es la enteroscopía. Pero para poder realizar la enteroscopía no es como tan fácil de, ¿por qué no? Entonces hacemos mejor una enteroscopía en lugar de darle una cápsula que no nos va a ayudar a hacer un diagnóstico y que además es muy caro. Esto es porque a lo que sí nos ayuda la cápsula es a localizar, a saber en qué sitio está. Y entonces, para poder hacer una enteroscopía, la enteroscopía nunca se va a poder hacer completa entrando por arriba o por abajo. Para hacer una enteroscopía se entra primero por la parte superior, se avanza una porción del intestino delgado hasta donde se pueda y se marca. Y después se entra por abajo y entonces se revisa el resto del resto del intestino delgado. Entonces, una de las ventajas, y es un proceso de así muchas horas. Entonces, una de las ventajas que sí nos da la cápsula endoscópica es que nos orienta a saber en qué parte del tubo del intestino delgado está. Entonces, eso nos permite saber si decidimos entrar por el recto o decidimos entrar por la boca, para saber dónde va a estar más fácil que logremos llegar a la lesión que nos está ocasionando esto. Bueno, hay algunas contraindicaciones que siempre debemos tener contempladas y una de ellas es el tener trastornos deglutorios. Tenemos que asegurarnos que ese paciente va a poder deglutir la cápsula endoscópica y que no se le va a quedar atorada, como les ocurre generalmente a personas de edades mayores. El embarazo es una contraindicación porque no se va a transmitir de forma adecuada la imagen, pues porque hay otra, pues sí, un bebé, ¿no? Que nos está estorbando entre los sensores que se ponen en el abdomen y la cápsula. Estenosis del intestino delgado, ya sean inflamatorias, neoplásicas, vasculares o compresiones extrínsecas, como puede ocurrir en las heridas quirúrgicas. Se menciona que se puede hacer un tránsito intestinal o una resonancia magnética, sobre todo, ¿quiénes son en los que se sugiere esto? Sobre todo en los pacientes que se sospecha de estenosis, que son o de tumores, que son los pacientes generalmente que tienen Crohn. Entonces, en un paciente que tiene Crohn, como algo de lo más común que ellos suelen hacer es son estenosis, se sugiere ahí sí hacer una resonancia magnética de intestino o una tomografía con contraste, o de plano que no se pueda más, pues un tránsito intestinal.
para por lo menos asegurarnos que está permeable el intestino y que eso nos va a permitir que avance la cápsula, porque si no, pues una de las mayores probabilidades es que se quede atorada y pues la cápsula no se puede quedar ahí. Si se llega a quedar atorada, necesariamente se tiene que entrar o vía endoscópica o vía quirúrgica a retirar la cápsula, ¿no? Y bueno, la principal complicación de la cápsula endoscópica es la retención de la cápsula. Y bueno, esta se dice que se define literal que es cuando la cápsula estuvo atorada más de 2 semanas, ¿no? Si la cápsula no salió, la cápsula está hecha con dispositivos especiales donde el riesgo, uno de los principales riesgos de las pilas que se utilizan para algunos aditamentos es que al estar en contacto con la mucosa del tubo digestivo se puede deshacer, hacen una reacción química y puede quemar la mucosa intestinal, que es lo que le pasa a las pilas, por ejemplo, de botón, que son las que esa es una indicación, entrar a sacarlas inmediatamente, porque al entrar en contacto con la mucosa hacen unas reacciones químicas que van a perforar. En este caso, la batería de la cápsula endoscópica está perfectamente protegida y diseñada para que eso no pase. Entonces, podemos darle tiempo para asegurarnos que va a salir o que no va a salir. Pero la principal complicación de la cápsula endoscópica es la retención, ¿no? Es en lo que siempre no es como de que, ya hicimos la cápsula endoscópica, ya supimos que tiene, ya váyase. No, siempre tenemos que asegurarnos que se salga. Y como les mencionaba, el kit trae entre ellos un colador para que el paciente haga del baño ahí y podamos revisar la popó y asegurarnos que salió o que no salió. Cuando no sale, pues se toma la placa y se ve dónde está. Por ejemplo, a veces se les da algún laxante como para hacer que aumente la peristalsis a ver si sale. Y si no, depende en qué sitio esté. Generalmente se queda atorado en la válvula ileocecal. Los dos sitios como más difíciles de pasar de cualquier cuerpo extraño, o sea, nosotros siempre decimos, ya pasó eso, ya pasó, es el píloro, en la unión del estómago con el duodeno y la válvula ileocecal. Entonces, para cualquier cuerpo extraño, estos van a ser los dos sitios más difíciles de pasar. Y el lugar más frecuente donde se queda atorada la cápsula endoscópica es en la válvula ileocecal, que es prácticamente ya en contacto con el ciego. Entonces, depende a qué nivel estés, como tú vas a decidir entrar. Por ejemplo, si ya está en la válvula ileocecal, pues es más fácil entrar con colonoscopía. Llegas con colonoscopía, les enseñan hace ratito unas redes, unas redes, y eso nos ayuda a extraer cuerpos extraños, a mover cosas que tengamos que mover de ahí. Entonces, pasas la red, la atrapas y te la lleves, ¿no? Salvo que esté en intestino delgado, pues ahí sí se tendría que entrar con enteroscopía. O cirugía, si no hay enteroscopia. No sale entre, ¿qué son 24 horas? 72. O sea, tenemos de 72 horas a 2 semanas para darle chance de que salga. Si no, hay que retirarla. No la podemos, o sea, nos esperamos al mes a ver si salió. No, se tiene que extraer 2 semanas. 2 semanas. ¿Qué frecuencia pasa eso? Es súper raro. O sea, las estadísticas dicen que como del 1%, o sea, que de 100 cápsulas endoscópicas, a lo mejor en una puede pasar, ¿no? Por eso, algo de lo que nos dicen es, tenemos que saber, o sea, tenemos que tener por lo menos el haber revisado antes que es un paciente que no tiene las posibilidades de que se le quede atorada. Si yo pienso, ay, se me hace que este paciente tiene Crohn y yo creo que tiene estenosis y le doy una cápsula, pues es casi seguro que se le va a quedar ahí, ¿no? Entonces, justo por eso te dicen, antes tienes que hacer los estudios adecuados para que tú sepas que está permeable el intestino y que no se va a quedar atorado ahí. Bueno, la otra es que también puede haber retención. Por ejemplo, hay pacientes que pueden llegar a tener divertículos en algún sitio del intestino y ahí se puede meter, ¿no? El doctor les enseñaba cómo se ven los divertículos, literal se ven como unos chipotitos, como unas cuevitas, entonces ahí se
puede meter y quedarse atorado. ¿Qué hacemos? Lo mismo, dependiendo de la zona en la que esté atorada, es como se decide entrar a sacarlos. Y bueno, la placa de abdomen, aquí hay una imagen donde literal podemos observar dónde está la cápsula. De hecho, está hecho exclusivo justo con esa finalidad. De si no ha salido, tenemos que entrar a buscarla. Y ahí, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Parece ya estar en colon, va avanzando, a lo mejor decimos, hay que darle chance o damos algún procinético o algo que nos ayude a estimular el movimiento y a lo mejor termina de salirse, ¿no? Eh, Cuando una cápsula está retenida, literal se va a comportar como un cuerpo extraño retenido, ¿no? Por ejemplo, los niños que comen monedas, ¿no? De repente la mamá está súper preocupada porque el niño se comió una moneda, pero se la comió ayer. Y como hoy el niño le dice que le duele la panza, pues ya hoy lo lleva al doctor. La moneda no va a estar, si pasó, por lo menos no va a estar a la altura del estómago donde podamos extraerla tan fácil. Seguramente va a nivel del intestino delgado. ¿Y qué hacemos? Seguir los cuerpos extraños con placas. Vemos, le tomamos la placa, vemos dónde está, mañana nos traen la línea otra vez, le volvemos a tomar una placa, y así hasta que veamos cómo va avanzando. Por ejemplo, cuando son objetos que no sabemos, por ejemplo, balines o se comen imanes, lo que hacemos a veces es darles procinético para que avance más rápido y los vamos siguiendo, siempre y cuando ya haya pasado, por ejemplo, el píloro o la válvula ileocecal, porque son los sitios donde más frecuentes se van a quedar atorados. Si están al alcance de una endoscopía, entras por él y te lo llevas. Cuando ya pasaron eso, que no va a estar al alcance de una endoscopía o de una colonoscopía, los vamos siguiendo cada día, hasta ver hasta dónde, y entonces a veces decimos, no, sí va a salir porque sí va avanzando, ¿no? Pero literal, cuando una cápsula está retenida, la tenemos que tratar como si fuera un cuerpo extraño. Ahora, el sangrado de origen oscuro. El sangrado de origen oscuro, además de que es súper, súper raro o súper infrecuente, se dice que de todos los sangrados de tubo digestivo van a ser menos del 5% los que sean oscuros. Y oscuro es, el paciente sangra, no sabemos, se le hace endoscopía. De hecho, las guías nos dicen que tenemos que le haces una endoscopía al paciente, no le encuentras nada, le haces colonoscopía, no le encuentras nada, el paciente sigue sangrando porque tú ves la sangre o tiene anemia. Y está indicado volver a repetir una endoscopía y una colonoscopía. Ajá, porque la endoscopía, al igual que muchos de los estudios diagnósticos, depende de quién lo está viendo, ¿no? Entonces te dicen, si hiciste una endoscopía negativa, le haces colonoscopía negativa, le tienes que hacer una nueva endoscopía y una nueva colonoscopía por si se pasó algo que no lo hayas visto y que en la segunda revisión lo puedas ver. Cuando no se encuentra y el paciente, a pesar de eso, sigue teniendo datos de sangrado, entonces ahí sí está indicado hacer la cápsula endoscópica, ¿de acuerdo? Y bueno, les mencionaba, hay dos tipos de hemorragia oscura. Una es oculta, donde solamente vemos anemia ferropénica o sangre oculta en esa es positiva, pero como tal no vemos sangre, o sea, macroscópicamente no estamos viendo sangre. U oscura visible, donde lo vamos a ver por rectorragia o melena. Ajá. Y bueno, es muy frecuente que la hemorragia, cuando tenemos hemorragias de origen oscuro, la mayor parte de las veces, evidentemente, se va a localizar en el intestino delgado. Es un lugar de difícil y costoso acceso y pues bueno, se utiliza un elevado consumo de recursos. Les digo, sobre todo, por ejemplo, en ese tipo de pacientes, solamente una cápsula cuesta 30,000 pesos. Si sumas honorarios médicos, honorarios del técnico, únicamente para intentar detectar el sitio donde está perdiendo sangre el paciente, porque no lo vamos a cubrir, ¿no? O sea, vamos a decir, está a cierto nivel, ahora hay que buscar otra técnica para poder entrar ahí, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, si es enteroscopía, es prácticamente igual de cara que la colonoscopía, perdón, que la enteroscopía, o si no, tratamiento quirúrgico. Entonces, la cápsula endoscópica solamente nos va a dar diagnósticos, nunca tratamientos.
Y la causa más frecuente cuando tenemos pacientes con sangrado de tubo digestivo oscuro que es a nivel del intestino delgado son lesiones vasculares. Literal, son bajos, como los que aparecen de repente en la nariz que sangran, pues así aparecen en el intestino delgado y un día se les ocurrió sangrar y literal, ahorita les voy a enseñar algunas imágenes donde literal se ve el vasito como está ahí. La causa secundaria más frecuente, la primaria, siempre van a ser lesiones vasculares, vasitos. Y la segunda, existe algo que se llama enteropatía por AINES. El consumo de AINES, naproxeno, ibuprofeno, ketorolac, ketoprofeno, meloxicam, piroxicam, todos, la mayor parte de los medicamentos para el dolor que son AINES, van a producir algo que se llama enteropatía por AINES. Y esto lo que nos ocurre es que se producen úlceras. La mayor parte de las lesiones producidas por medicamentos, por AINES, se van a producir a nivel del íleo. Y eso le ocurre más frecuente a los viejitos. Entonces, generalmente, si tenemos a un paciente viejito que nos dicen que hace la popó con sangre, pero ya le hicimos endoscopía, colonoscopía, no le encontramos nada, el familiar nos dice que toma muchísimo diclofenaco porque le duelen los huesos todo el tiempo, entonces nos vamos como dando idea de qué es lo que estamos buscando. Entonces, necesitamos saber, obviamente, todo el contexto del paciente para que podamos, pues, saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? Las causas secundarias, les mencioné primero, siempre van a ser las lesiones vasculares, segunda, enfermedad por AINES o úlceras por AINES, y el tercero, enfermedad de Crohn, tumores, pólipos o divertículos intestinales, ¿no? Que eso es mucho más raro. Y la capacidad diagnóstica de la cápsula endoscópica en la hemorragia de origen oscuro es aproximadamente del 60 al 90%. Y actualmente se considera la prueba diagnóstica de elección en el estudio de la hemorragia de origen oscuro después de una endoscopía o una colonoscopía no concluyentes. Y bueno, así se ve la imagen de los vasitos cuando tenemos este tipo de padecimientos. Entonces, estas son fotos que literal se ve ahí donde está el vasito. Obviamente, para que alguien hubiera podido obtener esas imágenes es porque pues ya se aventaron todo el rollo de las 9, 11 horas que grabó y luego ir revisando poco a poco. Y luego, por ejemplo, como es un sistema que la ubicación de lo que puede ser una lesión lo hace con color, si está dando la camarita, pues sí, la capsulita vuelta en algún sitio y la iluminación fue diferente, nos los puede marcar como que hay algo ahí y no hay algo ahí, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cuando se encuentran lesiones así, necesariamente el paciente va a requerir un tratamiento. Entonces, obviamente, ahí es donde, además de lo que ya le estamos haciendo al paciente, va a requerir un segundo tratamiento, ya sea con enteroscopía para poder darle algún tratamiento como colocar un clip o como dar algo en plasma, o en los pacientes que de plano no, pues tratamiento quirúrgico, pero ahí ya le podemos decir al cirujano aproximadamente a qué nivel está sangrando y a dónde tiene que ir a hacer resección. Bueno, estas son otras lesiones vasculares donde literal así se ve, o sea que está sangrando ahí y vemos cómo pasa. Esta es otra imagen de vasitos que están sangrando. A veces vemos solamente el coagulito. Y pues todos estos pacientes, si son úlceras por AINES, pues teóricamente solamente suspendiendo el AINE y con tratamiento van a mejorar. Pero cuando es un vaso el que está sangrando, difícilmente va a dejar de sangrar solo, porque justo por eso viene el paciente, porque tiene sangrados repetitivos, entonces ahí sí se les tiene que dar un tratamiento adecuado. Y bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, ya hablamos de ella ayer, y como les mencionaba, es una enfermedad que literal va a producir granulomas y úlceras. Pero a diferencia de CUSI, el Crohn puede estar a cualquier nivel del tubo digestivo. Nunca podemos decir que pensamos que alguien tiene CUSI si tiene úlceras en el intestino delgado. Jamás. Porque el CUSI solo es a nivel de colon.
El que sí puede estar a nivel de cualquier parte del tubo digestivo es la enfermedad de Crohn. Ajá. Y es una de las localizaciones más frecuentes de la enfermedad de Crohn. Se dice que la enfermedad de Crohn, la localización más frecuente va a ser recto e íleo. Entonces, pues, obviamente, cuando vemos a un paciente que tiene sangrados y empezamos a ver algunas otras situaciones que nos pueden llegar a pensar que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal, pues podríamos considerar el hacer una cápsula endoscópica. La verdad es que en los pacientes que tienen Crohn, una de las principales complicaciones de la enfermedad van a ser estenosis del intestino delgado, que son una de las principales complicaciones de los pacientes y que muchas veces es como se diagnostica al paciente. La diferencia para que nosotros podamos hacer un diagnóstico entre enfermedad de CUS y enfermedad de Crohn, la diferencia está en que tengamos la pieza. Una enfermedad de CUSI la podemos diagnosticar con unas biopsias que se toman en endoscopía y que no pasa nada y que el patólogo te va a decir, esto es CUSI, pero puede no ser diagnosticada con unas biopsias del intestino delgado porque la inflamación en la enfermedad de Crohn es en medio de la pared del intestino. Entonces, los patólogos siempre dicen que la única forma de tener la certeza que es Crohn o no es tener el intestino, el pedazo de intestino. Y una de las principales causas por las cuales los pacientes que tienen enfermedad de Crohn vienen al hospital es porque se ocluyen. Y entonces, así de, pues se ocluyó, no sabemos qué tiene, le cortan el pedazo, lo mandan a patología y nos dicen, esto es una enfermedad de Crohn, ¿no? Ajá, así es, porque si no, pues va a seguir con inflamación, dolor, estenosis, hacen fístulas. Y a diferencia del CUSI, el CUSI solamente va a ser en el intestino, el CUSI se comporta igual, muchas úlceras, se ve súper feo. Puede o no llegar a resolver con el tratamiento médico, y si no, pues, ¿qué necesitan hacer? Colectomía, quitar todo el colon. Cuando quitan todo el colon, ahí el CUSI se cura. El Crohn no, porque no puedes quitar todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, la diferencia siempre con el CUSI es Crohn, puede estar a cualquier parte del tubo digestivo, principalmente en intestino delgado, principalmente ileón, y CUSI en intestino grueso, solamente, no vamos a encontrar en algún otro sitio. ¿Mm? Y bueno, como les mencionaba, en este tipo, cuando pensamos este tipo de padecimientos, sí necesariamente tenemos que tener un estudio de imagen que nos haga saber que el paciente no tiene una estenosis y que en la cápsula se nos va a quedar todo. Este, bueno, las indicaciones de la cápsula endoscópica en la enfermedad inflamatoria intestinal va a ser una sospecha de enfermedad de Crohn con todos los otros estudios negativos. Una colitis indeterminada, una evaluación de la extensión de las enfermedades en pacientes con enfermedad de Crohn ya diagnosticada. Por ejemplo, nos tenemos a un paciente que le encontramos una ileitis, que sí pudimos entrar mientras realizábamos una colonoscopía, tomamos biopsias y alguien nos dice esto es Crohn. Y queremos saber si solamente está a ese nivel del intestino o hay otras partes donde podamos ver mucosa inflamada. Entonces, esa es una indicación, nos aseguramos que no esté cerrado el intestino y podemos hacer el estudio asegurándonos de que no se nos va a atorar la cápsula, ¿no? Valoración de respuesta al tratamiento o recurrencia de enfermedad postquirúrgica. Y bueno, pues estas son algunas imágenes que se ven cuando los pacientes tienen Crohn. Si ven, solamente esas natitas como blancas son las que van cubriendo las úlceras que caracterizan a la enfermedad de Crohn. Entonces, muchas veces no es como que esperemos encontrar cosas muy grandes, solamente a veces se ve inflamación de la mucosa y eso nos va orientando a saber en qué sitios está este problema. Otra cosa, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Crohn, una de las principales ventajas que se tiene con la cápsula endoscópica es que cuando se tiene estenosis, actualmente se puede dilatar el intestino para no llegar a un tratamiento quirúrgico necesariamente. De eso se cerró, pues ya lo corto. Se ha intentado, sobre todo porque los pacientes con Crohn pueden hacer esto en cualquier sitio para que no queden con síndrome de intestino corto.
Se mete como un globito a través del enteroscopio, pero tú ya sabes en qué sitio está y tú ya sabes si vas a entrar por la boca o vas a entrar por recto, y se empieza a inflar el globito y eso nos ayuda a dilatar las estenosis, permite que el intestino esté permeable nuevamente sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Y bueno, estas son otras imágenes donde se ve inflamación. También nos mencionan que la cápsula endoscópica es útil para tumores. La verdad es que es menos probable, porque la verdad es que si alguien tiene, para empezar, la posibilidad de que alguien tenga un tumor en intestino delgado es súper raro. O sea, el intestino delgado es, yo creo que de todos los tumores debe ser como un 2%. Y antes de que mandes al paciente, si estás pensando en algo del intestino como un tumor, pues obviamente le vamos a hacer una tomografía, ¿no? Cuando buscamos lesiones o tumores en intestino, siempre tenemos que pedir medio de contraste, porque si las pedimos sin medio de contraste oral, no lo vamos a ver. Entonces, siempre lo ideal es darle un contraste oral al paciente para que se marque. Entonces, la verdad es que llegar e intentar diagnosticar una cápsula endoscópica, un tumor, es que se nos pasaron muchas cosas antes, ¿no? Y que se nos va a atorar además esa cápsula. Bueno, aquí les otras imágenes de cómo se ven las ulceritas. Todo eso blanco nosotros le llamamos fibrina. Entonces, cuando nosotros vemos eso, seguramente cuando vieron el módulo de endoscopía, vienen las úlceras, ¿no? Entonces, nosotros a las úlceras las clasificamos de acuerdo a lo que tengan pegado, literal, ¿no? Si está sangrando, si tiene pegado el coágulo, si ya no tiene pegado el coágulo, pero todavía se ve si sangró el vasito, o cuando ya tienen fibrina. Entonces, eso blanco me está diciendo, ahí ha sangrado, pero no está sangrando ahorita. Ajá. O sea, lo que generalmente ocurre en este tipo de cosas es de, tiene pegado eso, después por el movimiento o porque algo pasó, se quita la fibrina, vuelve a sangrar y seguramente se va a volver a formar. Entonces, eso es mucho de lo que nos lleva a los sangrados oscuros, que de repente el paciente sangra, de repente no, de repente ya otra vez. Y así lo vemos, literal, cómo está pegado ahí el moquito que está intentando formar la cicatrización de este tipo de lesiones. Y bueno, los tumores intestinales. Los tumores intestinales y los pólipos, bueno, como les mencioné, aproximadamente del 6 al 8 exploraciones de la cápsula endoscópica son realizadas por diferentes cosas. La mayor parte generalmente va a ser por un sangrado de tubo digestivo que no sabemos de dónde es, ¿no? Ya hicieron endoscopía, colonoscopía, no encontraron nada y entonces tenemos que entrar a buscar por otro método ¿Por qué se utiliza la cápsula endoscópica? Porque va a ser muchísimo menos invasiva. O sea, no es lo mismo darle su capsulita al paciente que está estable, que sí ha estado sangrando y nos dice que hace popó, pero no le encontramos nada, que se vaya a su casa y en 24 horas va a regresar a que se la quitemos. No es lo mismo que lo tengamos una enteroscopía completa. O sea, si no tenemos ni idea, queremos revisar todo el tubo digestivo, se va a tardar 5 o 6 horas, ¿no? Lo que implica tener al paciente sedado, lo que implica, pues sobre todo para el paciente, el riesgo para el paciente, los riesgos que conlleva una enteroscopía. Las complicaciones de la endoscopía siempre va a ser sangrado, dolor o perforación, ¿no? No importa que tú digas, ahí solo es una endoscopía que hemos hecho 1000 veces. En cualquier momento el paciente se puede perforar porque no sabemos lo que vamos a encontrar, no sabemos qué tan fría está la mucosa, no sabemos, pues si no conocemos cómo va a estar la mucosa en esos momentos. Entonces, todo paciente con cualquier procedimiento endoscópico puede perforarse. Entonces, una de las ventajas que nos ofrece la cápsula endoscópica es que nos va a disminuir la posibilidad de sangrado, de dolor, salvo que se le llegue a atorar y necesite otras cosas, bueno, eso ya es otra cosa, pero nos va a disminuir la posibilidad de que el paciente tenga complicaciones, ¿no? Y de tenerlo 6 horas dormido con todo lo que ello implica por la sedación, pues obviamente también no los disminuye. No, si está muy activo y tiene, o sea, ahí por eso les mencionaba, el paciente tiene que estar estable porque no es un procedimiento de entramos ahorita, revisamos y si encontramos, hacemos algo. No, o sea, le das primero lo tienes que dejar en ayuno, ¿no? O sea, tiene que estar en ayuno el tiempo adecuado. Tienes que preparar.
darle la preparación para que se limpie. Luego le vas a dar la cápsula y se va a esperar las horas que se tarden en avanzar. Después tienes que revisar, o sea, no es un estudio donde puedas entrar y ya ahorita vemos. Entonces, los pacientes que llegan a tener un sangrado y que están inestables, aquí hace un tiempo tuvimos un paciente que estuvo horrible. Así, hacía de la popó sangre, lo metimos a endoscopía, no encontramos nada. Lo metimos a colonoscopía, teniendo en cuenta que para meter a un paciente a colonoscopía siempre va a requerir preparación intestinal. Las colonoscopías, al igual que la cápsula endoscópica, no existen las urgencias. Nos está haciendo la popó, ya métalo. No hay forma que entremos con un colon sucio porque no vamos a ver nada. Para las colonoscopías el paciente tiene que estar completamente limpio, ¿no? Entonces, al hacer una endoscopía que está negativa, el paciente sigue sangrando, no podemos meter la colonoscopía en este momento, tenemos que preparar, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya más bueno? No encontramos el sitio de sangrado en el colon. Le hicieron un procedimiento, porque estaba muy grave el paciente, le hicieron un procedimiento por radiología intervencionista donde se ubica el sitio de sangrado y lo que hacen ellos es mandar como tapones de metal para que eso se quede pegado ahí y deje de sangrar. No le funciona. Intentamos darle, como ya lo tuvimos medio estable, intentamos darle cápsula endoscópica y vimos que donde estaba sangrando era un vaso a nivel de yeyul. Se intentó entrar por enteroscopía. Se intenta entrar por enteroscopía, se ubica el sitio de sangrado y se le ponen unos clips. Dejó de sangrar como 2 días. Y después, otra vez a sangrar horrible. Ese paciente ya sabía dónde estaba sangrando, entró a cirugía y terminó con resección del intestino porque pues no hubo forma de poder, claro, limitar el sangrado. Entonces, pero no, o sea, es súper difícil que podamos tener un paciente que llega sangrando ahorita y que necesita transfusiones y todo. No, generalmente es para pacientes para las hemorragias obscuras. ¿No? El paciente sangra, pero no sabemos de dónde, pero es porque generalmente en este tipo de hemorragias obscuras es muy poquita la cantidad que pierde. Por lo mismo que es un vaso muy pequeño, sangra, deja de sangrar, vuelve a sangrar, deja de sangrar, y el paciente pues de repente ve popó con sangre, en otros días no, o les hacen estudios y es persistente que está perdiendo sangre. Tienen anemia, pero no se encuentra el sitio de sangrar. Y bueno, de los tumores ya les decía, yo creo que para que tengamos que encontrar un tumor por cápsula endoscópica es porque antes se nos pasaron muchos métodos diagnósticos. O sea, si es un tumor, o sea, debimos haber pensado en hacer antes tomografía, resonancia magnética si quieren, pero la verdad es que con una tomografía adecuada para visualizar intestinos, que es con medio de contraste oral, es suficiente. Y bueno, los que son difíciles de interpretar son los tumores mucosos. Existe algo en el tubo digestivo que se llaman GIST, que son tumores estromales y que los vemos literal como si fueran una pelotita debajo de la mucosa del intestino. No vas a ver un crecimiento como se ven los tumores normales, literal ves una pelotita y encima la mucosa del intestino normal. Estas sí pueden ser como más factibles que no los podamos ver y que la única forma que se puedan diagnosticar sea por este método, porque literal lo único que vamos a ver es como un chipotito. Y en el caso de los pólipos, pues la principal utilidad en la cápsula en los síndromes de poliposis intestinal es el seguimiento. Ajá, y bueno, pues los utilizamos, existen algunos síndromes de poliposis intestinal donde el paciente va a tener pólipos en todos lados, ¿no? Y ahí depende qué tipo de pólipos sean para que nosotros sepamos si tenemos que llevarle un seguimiento al paciente, porque los pólipos van a ser malignos y en algún momento pueden transformarse a cáncer, o solamente van a estar ahí y van a ser miles, pero no le va a pasar nada al paciente. Y bueno, estas son algunas imágenes de cómo se ven los tumores mucosos. Aquí hay otra imagen. Esta es una imagen de un tumorzote, o sea, que ya es súper grande y que vuelva a lo mismo para que se haya detectado por cápsula endoscópica, es porque hicimos un mal abordaje para encontrar un tumorzote por cápsula endoscópica, ¿no?
Y otra de las cosas de las que hablábamos, por las cuales podíamos identificar o que eran indicación de cápsula endoscópica, es la enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que vamos a buscar en enfermedad celíaca para los pacientes que les hacemos cápsula endoscópica? Pues principalmente es solamente ver cómo está el resto de la mucosa. Una de las principales cosas que nos hacen los pacientes con la enfermedad celíaca son diarreas. Y son diarreas porque se aplanan las vellosidades. No vemos habitualmente el intestino, yo siempre les digo que es como si viéramos una toallita, ¿no? Tiene así como pelitos, como que está todo suavecito, a diferencia de otras partes. Por ejemplo, la diferencia entre la mucosa del estómago y del intestino, o del intestino y del colon, es esa, y por eso nosotros nos damos cuenta. Porque tienen, pues, date cuenta, se ve así, ¿no? Como vellitos. En la cápsula endoscópica vamos a ver el intestino completamente liso. Y bueno, nos da una mucosa aplanada, fisurada, patrón en mosaico con ausencia de vellosidades y disminución en los pliegues. ¿De acuerdo? Aquí generalmente, si son pacientes, para que nosotros tengamos que hacer una cápsula endoscópica en pacientes con enfermedad celíaca, es lo mismo que con la enfermedad de Crohn. Es porque ya se hicieron muchos estudios, no lo encontramos y se está buscando una causa mayor, pero aquí necesariamente no podemos hacer una cápsula endoscópica, ver la mucosa aplanada y decir, tiene enfermedad celíaca. El diagnóstico de enfermedad celíaca es histopatológico. Entonces, una vez que decimos, esta parte del intestino tiene la mucosa aplanada y no tiene vellosidades, se tiene que hacer una enteroscopía para poder llegar a ese sitio, tomar muestras y mandarlas al patólogo que nos diga qué es. Y bueno, se dice que hay estudios comparativos de la cápsula endoscópica e histología para evaluar la concordancia y pues que en ambos casos se va a ver la atrofia vellositaria. ¿De acuerdo? Y pues bueno, eso sería todo de la plática. Creo que lo más importante de la cápsula endoscópica es saber que el principal uso es la hemorragia de tubo digestivo oscuro y que ustedes como personal de enfermería es súper, súper importante poder saber que eso va conectado a algo, ¿no? Porque, o sea, de repente es así como de, ya se la tomó así, pero oye, no hemos conectado, ¿no? De saber que tiene utensilios especiales para ello, que a veces, o sea, la verdad es que yo no me sé cómo van acomodados los 12 cables que tengo, ¿no? Pero el técnico siempre nos lleva así de, a ver, vamos, el 1 va aquí, el 2 va acá, el 3 va acá, ya está todo, sí, ahora conéctalo al holder, ahora enciéndelo, porque nos ha pasado, sobre todo en las instituciones, que de repente es así de, oye, ¿y le dieron la cápsula al paciente? Sí, y no está conectado, ¿no? No está prendido, ¿no? Tienes que sincronizar, asegurarte que esté prendida la camarita cuando sincronizan con el holter para que empiece a grabar, porque si no todo el pedazo que no prendimos el holter no se va a quedar grabado. Y pues es un estudio súper, súper caro como para que, ay, se me olvidó prenderlo, ¿no? Eso es lo más importante. Saber que la cámara tiene que estar prendida, que lleva los sensores, los electrodos que van conectados al holter, que no necesariamente el paciente tiene que expulsar la cápsula para que nosotros demos por terminado el estudio. El estudio de cápsula endoscópica se termina cuando la cápsula cruza la válvula ileocecal. Ya después la sacará, sí, ya después la sacará, pero el estudio está dado por terminado cuando se cruza la válvula ileocecal. No tenemos que esperarnos a que expulse la cápsula para nosotros apagar el equipo. La principal complicación de esto es la retención de la cápsula endoscópica. En otras enfermedades, como lo mencionábamos, enfermedad de Crohn, pólipos, divertículos, siempre se tiene que hacer un estudio previo para asegurarnos que tenemos la luz suficiente para que pase la cápsula y no se nos vaya a quedar atorada. No es un procedimiento terapéutico, es un procedimiento únicamente diagnóstico y nada más, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Se utiliza cuando ya se le hizo una pared y no se ha ido. En el sangrado del tubo digestivo oscuro, sí. Acuérdate que les mencioné que incluso las guías te dicen,
como es un estudio observador dependiente, o sea, yo puedo estar ahí medio baboseando y de repente pasar y no ver algo, que a lo mejor alguien se hace en una segunda ocasión en el mismo estudio va a encontrar algo. De hecho, eso es algo que es muy, cuando vamos a someter al paciente a estudios muy invasivos, siempre te dicen que lo intente alguien más, que alguien más lo revise, porque a lo mejor a ti se te fue algo, ¿no? Entonces, para el sangrado del tubo digestivo oscuro, sí. Es primero endoscopía, no se ve nada, se hace colonoscopía, no se ve nada. Si el paciente sigue sangrando, la indicación es repetir la endoscopía y la colonoscopía, y salvo que no veas sangre en esos dos estudios, entonces haces una cápsula, solamente. No es como de, ay, como que yo creo que tomó AINES y le voy a hacer una cápsula endoscópica. No. Siempre van los dos estudios previos. Si son para las otras enfermedades, divertículos, pólipos, tumores, antes se tienen que hacer otros estudios previos también para asegurarnos que va a estar permeable el intestino y que no vamos a tener un alto riesgo de que se nos quede atorada la cápsula. ¿Mm? Sí, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguro? Entonces, es muy poco probable que la cápsula se llegue a atorar. Atorar, sí. Se dice que el 1%, o sea, que hasta el 1% puede atorarse, el 1, o sea, nada. Y de ese 1%, la mayor parte donde se va a atorar es en la válvula ileocecal, que si tú entras con un colonoscopio y está ahí, lo jalas, te lo llevas. Menciona que se toman de 4 a 7, perdón, fotos o segundo, y están monitorizadas hasta finalizar, hasta que la cápsula llegue hasta ahí podemos revisar las fotos durante el proceso. Se puede ir revisando durante el proceso, pero se tiene que conectar el holter. Por ejemplo, si es un paciente ambulatorio, no vamos a poderla revisar. O sea, no es como que podamos revisarlas a larga distancia. No. Se conecta el software de la computadora al folder que tiene el paciente y entonces ahí sí podemos irnos viendo. Si es un paciente que lo vamos a tener 24 horas hospitalizado mientras hacemos el estudio, sí, sí podemos ir, por ejemplo, incluso se queda la computadora del paciente, le conectas el software y tú vas viendo, va en tal lugar, ya llegó a tal lugar. Pero si son ambulatorios, hasta que el paciente se va, le decimos que después de 4 horas puede empezar a tomar líquidos, y va a regresar con nosotros y ya vamos a poder desconectar el aparatito. Se queda con la cápsula dentro seguramente porque todavía no la ha expulsado y ya se conecta al software sin tener al paciente ahí presente. Y una vez expulsada la cápsula, ¿qué tratamiento o qué proceso lleva? Porque entendemos que es reutilizable. No es reutilizable, no es reutilizable y no creo que exista alguna que vaya a ser reutilizable, sobre todo por medidas de seguridad. Okay. ¿Para qué tanto ha sido la incidencia en estos 3 años que lleva el hospital trabajando? ¿Qué ha ocupado usted la...? Aquí hemos hecho 3. 3. Sí, es súper raro. Ok. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿No? Bueno. Si no hay más, le damos las gracias. Gracias. Gracias por compartir. Thank you.